Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desgranar un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, algo que ha mantenido a muchos con el corazón en un puño y a otros con la boca abierta. Sí, hoy vamos a hablar del polémico y hasta ahora, muy misterioso conflicto entre Demet Özdemir y Gülden Yaman. Y prepárense porque vamos a descubrir todo. Como saben, nuestras actrices turcas favoritas siempre nos dan material de sobra, pero esto, mis amigos, es de otro nivel. Demet Özdemir, esa estrella que conquistó nuestros corazones con su carisma y talento en series como Erkencikus y Doğu Kaderindir, se ha visto envuelta en una situación que francamente nadie esperaba. Y del otro lado, Gülden Yaman, una figura menos conocida públicamente pero, al parecer, con un papel crucial en esta historia. La trama se ha ido tejiendo entre rumores, filtraciones y declaraciones que hasta ahora parecían contradictorias o incompletas. Pero aquí estamos para poner todas las piezas sobre la mesa y tratar de entender qué diablos ha pasado y por qué ha generado tanto revuelo. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Prometo que este vídeo vale la pena. Vamos a empezar desde el principio. Durante un tiempo todo parecía ir sobre ruedas para Demet Özdemir. Su carrera despegaba, su vida personal, al menos lo que se dejaba ver, parecía estable y feliz. Recién salida de exitosas producciones que la consagraron como un nombre a seguir en la televisión turca e internacional, su presencia en redes sociales era constante, compartiendo momentos de su día a día, sus proyectos y su cercanía con los fans. La energía que transmitía era contagiosa, y el público la adoraba por su autenticidad y su talento innato. Sin embargo, de repente comenzaron a circular rumores. Al principio eran susurros en los pasillos de la industria, comentarios discretos entre colegas y personal de producción, luego se filtraron a medios de comunicación y redes sociales, creando una ola de especulaciones que no tardó en capturar la atención de miles. Se hablaba de tensiones, de desacuerdos, de algo que estaba afectando seriamente la relación entre Demet y una persona llamada Gülden Yaman. ¿Quién era Gülden Yaman? Esa era la primera gran incógnita que alimentaba la intriga. La falta de información concreta sobre su identidad o su vínculo con Demet solo alimentaba el misterio y, créanme, las teorías eran de todos los colores. Algunos decían que era alguien muy cercana a Demet, quizás de su círculo íntimo, una amiga de confianza, una confidente. Otros apuntaban a una relación profesional, tal vez su manager, su agente, su representante, alguien encargado de gestionar su carrera y sus contratos. La especulación giraba en torno a una posible crisis laboral que se estaba gestando, o quizás algo más personal. La incertidumbre era total, y cada nuevo rumor solo añadía leña al fuego de la curiosidad general. Los rumores se intensificaron cuando se empezó a notar una aparente distancia entre Demet y algunos de sus proyectos o colaboraciones anteriores. No se trataba solo de un cambio de agenda, sino de decisiones que parecían abruptas, como la de abandonar o no renovar contratos con ciertas producciones o marcas con las que antes mantenía una fuerte conexión. Y ahí es donde el nombre de Gülden Yaman empezó a sonar con más fuerza, consolidándose como la figura central en torno a la cual giraban estas turbulencias. Las especulaciones apuntaban a que Gülden Yaman era una figura clave en la representación de Demet Özdemir, su agente o manager, y que los problemas surgieron a raíz de diferencias profesionales irreconciliables, de acuerdos que no se cumplieron, de promesas rotas o, en el peor de los casos, de una mala gestión que estaba impactando negativamente la carrera de la actriz. Imaginen la presión para Demet. Trabajar en un ambiente tan competitivo como el de la actuación turca, donde la imagen y la proyección son vitales, ya es un desafío considerable, pero lidiar con conflictos internos, traiciones o errores de gestión, y a la vez intentar mantener su imagen pública impecable y seguir adelante con su carrera, debe ser agotador y desgastante emocionalmente. Pero, ¿qué tipo de conflicto podría ser tan grave como para generar tanta tensión, hasta el punto de poner en peligro la carrera de una estrella consolidada? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y más sombría. Se hablaba de contratos rotos, de oportunidades perdidas de manera inexplicable, e incluso de difamación y campañas de desprestigio. Algunos medios y fuentes anónimas sugerían que Gülden Yaman había tomado decisiones unilaterales, o quizás actuado de forma negligente que perjudicaron significativa.
la carrera de Demet, dejándola sin proyectos importantes o dañando su reputación en la industria. Otras voces, en cambio, insinuaban que Demet Özdemir no estaba cumpliendo con sus obligaciones contractuales, o que estaba siendo difícil de tratar, creando así un ambiente de trabajo insostenible para su equipo. La verdad es que al principio no teníamos detalles concretos, solo las sombras de la discordia y un mar de especulaciones que se alimentaban mutuamente. La falta de declaraciones oficiales o de información contrastada dejaba un vacío que la imaginación de los seguidores y de los medios se encargaba de llenar. Y justo cuando el silencio se hacía más denso y la intriga alcanzaba niveles insospechados, comenzaron a aparecer las primeras filtraciones. Eran pequeños fragmentos de información, a menudo presentados de forma anónima o provenientes de supuestas fuentes cercanas a las partes involucradas, que se publicaban en foros de discusión, grupos de fans y cuentas de noticias de entretenimiento en redes sociales. Algunas de estas filtraciones parecían estar claramente diseñadas para defender la postura de Demet, hablando de traición, de mala fe y de un abuso de confianza por parte de Güldem. Se presentaban argumentos que pintaban a Güldem como la villana de la historia, alguien que había aprovechado su posición para beneficio propio o que simplemente había sido incompetente en su rol. Otras filtraciones, sin embargo, tenían un tinte diferente, intentando desacreditar a Demet, sugiriendo que era ella quien no estaba siendo profesional, que era difícil de manejar, o que sus exigencias habían llevado a la ruptura. Era un verdadero campo de batalla de desinformación, donde cada parte, o sus defensores, intentaban ganar la narrativa. Y sinceramente era muy difícil saber en quién o en qué creer. La verdad se perdía entre el ruido y la manipulación mediática. Lo que sí era evidente para todos era que la relación profesional, y quizás también personal, entre Demet Özdemir y Güldem Yaman se había roto de forma irreparable. Esta ruptura no pasó desapercibida para nadie, y sus efectos comenzaron a ser visibles en la vida pública de Demet. Demet, que siempre ha sido muy activa en redes sociales y ha mantenido una comunicación fluida y cercana con sus fans, compartiendo fragmentos de su vida y sus pensamientos, de repente se volvió notablemente más reservada. Su actividad online disminuyó de forma drástica, sus publicaciones se volvieron menos frecuentes y más medidas, y sus apariciones públicas, tanto en eventos como en entrevistas, se volvieron más escasas o mucho más controladas, con intervenciones cortas y a menudo evasivas cuando se tocaban temas personales o profesionales sensibles. Esto solo aumentó las sospechas y alimentó aún más los rumores. Cuando una figura pública de la talla y la exposición de Demet Özdemir cambia su comportamiento de forma tan drástica y notoria, es una señal inequívoca de que algo grande y preocupante está sucediendo tras bambalinas. Pero el punto de inflexión, el momento en que el conflicto pasó de ser un mero rumor de pasillo a una disputa con tintes más serios y formales, llegó cuando las cosas dejaron de ser especulaciones y empezaron a tener un matiz más legal o formal. Se habló de que hubo o estaba por haber acciones legales, una demanda. Esto es un paso mucho más serio y concluyente en cualquier disputa. Cuando las desavenencias llegan a los tribunales, es porque las partes involucradas no han encontrado una salida amistosa o un acuerdo, y hay acusaciones serias que necesitan ser demostradas o refutadas de manera oficial ante la ley. Y aquí es donde el misterio empieza a resolverse, o al menos a tomar una forma más concreta y definida, alejándose de las meras conjeturas. Las últimas informaciones, las más recientes y las que han puesto un punto de inflexión definitivo en esta historia, apuntan a que Demet Özdemir ha tomado acciones legales contra Güldem Yaman. La naturaleza exacta de estas acciones aún se está aclarando y los detalles completos aún no son públicos, pero los rumores más fuertes y persistentes sugieren que Demet está demandando a Güldem por difamación y daño a su reputación. Imaginen el impacto de esto. Si Demet Özdemir, una figura tan querida y con una imagen pública tan cuidada, siente que su reputación ha sido dañada hasta el punto de tener que recurrir a la justicia para defenderse, esto indica la gravedad y la profundidad de la situación que ha tenido que enfrentar. Se especula intensamente que las presuntas acciones de Güldem Yaman, quizás en su rol de representante o intermediaria profesional, habrían llevado a Demet a perder contratos importantes, a ser malinterpretada por el público y la crítica, o a enfrentar campañas de desprestigio que han mermado su imagen y su credibilidad en la industria. La idea de que alguien en quien confiabas, alguien que supuestamente velaba por tus intereses profesionales y personales, te traicione de esta manera, actuando en tu contra o de forma negligente, es devastadora a nivel emocional y profesional. Y si a esto le sumamos que se hayan hecho declaraciones falsas o dañinas sobre ti,
difamando tu nombre o tu ética de trabajo, pues el daño es doble y el perjuicio puede ser incalculable. Por otro lado, es importante recordar, y esto es crucial para un análisis equilibrado, que en estos casos, a menudo hay dos caras de la moneda. Aunque las noticias iniciales y la acción legal de Demet se centran en su versión de los hechos y en las supuestas acciones de Guldem, debemos estar atentos a cualquier declaración o acción que pueda surgir por parte de Guldem Yaman. Hasta ahora, ella ha mantenido un perfil sorprendentemente bajo, y su versión detallada de los hechos, su explicación de su rol en el conflicto y sus argumentos de defensa, no ha sido totalmente pública. Sin embargo, es probable que en algún momento, ya sea a través de sus abogados, de un comunicado oficial, o quizás incluso en un futuro juicio, sepamos más sobre su perspectiva, sus motivaciones y su punto de vista sobre lo sucedido. La verdad absoluta rara vez es unilateral. El conflicto no solo ha afectado directamente a Demet y Guldem, impactando sus carreras y sus vidas personales, sino que también ha generado un gran revuelo y debate entre los fans y el público en general. En las redes sociales, los seguidores de Demet Özdemir se han polarizado notablemente. Algunos la apoyan incondicionalmente expresando su indignación ante las supuestas acciones de Guldem, exigiendo justicia y mostrando su solidaridad con la actriz. Estos fans defienden a Demet a capa y espada, confiando en su integridad y creyendo ciegamente en su versión de los hechos. Otros seguidores, quizás más cautelosos, o influenciados por la información contradictoria que ha circulado, piden prudencia, sensatez y recomiendan esperar a que se aclaren todos los hechos y se conozcan las pruebas antes de emitir juicios definitivos o tomar partido. Es un recordatorio de cómo los escándalos en el mundo del espectáculo y las disputas personales o profesionales entre figuras públicas pueden polarizar a la audiencia y generar debates intensos y a menudo apasionados en el espacio digital. ¿Qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones nos deja este complejo conflicto? En primer lugar, nos muestra de manera cruda la complejidad y, a veces, la fragilidad de las relaciones profesionales en la industria del entretenimiento. La confianza es sin duda un pilar fundamental, y cuando esa confianza se rompe, las consecuencias pueden ser devastadoras, no solo para las carreras, sino también para el bienestar emocional de las personas involucradas. En segundo lugar, nos recuerda lo frágil que puede ser la reputación de una figura pública, construida a lo largo de años de esfuerzo y trabajo duro, y lo importante que es protegerla de ataques infundados o de difamación. Y en tercer lugar, este caso nos enseña la importancia vital de la información veraz y contrastada. En la era actual, dominada por las redes sociales, la inmediatez de las noticias y la viralidad de la información, es muy fácil caer en la desinformación, en las noticias falsas o en las interpretaciones sesgadas. Por ello, es nuestro deber como espectadores y consumidores de información ser críticos, cuestionar lo que leemos o vemos, y buscar siempre fuentes confiables y verificadas antes de formarnos una opinión o de emitir juicios. Hasta ahora la situación legal sigue su curso, y los detalles completos del conflicto, las pruebas que se presentarán y las posibles resoluciones aún no son del todo claros para el público general. El proceso judicial puede ser largo y complejo. Sin embargo, el hecho de que Demet Özdemir haya decidido emprender acciones legales es una señal contundente de que la situación ha escalado significativamente, que las heridas son profundas y que busca una resolución formal y legal a los daños que considera haber sufrido. El misterio, aunque cada vez más desvelado a través de estas acciones, sigue teniendo sus recovecos y sus incógnitas. Lo que hemos descubierto, sin embargo, es que detrás de las sonrisas, el glamour y los proyectos exitosos que vemos en pantalla, puede haber batallas internas complejas, difíciles y a menudo dolorosas, donde la confianza y la lealtad son puestas a prueba hasta sus límites. Y aquí estamos, tratando de unir las piezas del rompecabezas, de dar sentido a este enredo. El conflicto entre Demet Özdemir y Guldem Yaman ha pasado de ser un simple rumor de pasillo a una disputa seria que parece tener tintes legales, con acusaciones de difamación y daño a la reputación. La carrera de una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, su imagen pública cuidadosamente construida y su tranquilidad personal se han visto seriamente afectadas por lo que, según las informaciones disponibles, ha sido una presunta traición profesional y un daño a su nombre. La intriga continúa, pero ahora con un camino más claro, aunque todavía lleno de interrogantes, hacia una posible resolución judicial. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo y hemos intentado desentrañar el misterio que rodea el conflicto entre Demet Özdemir y Guldem Yaman. Hemos explorado los rumores iniciales, las filtraciones que intentaron influir en la opinión pública,
las acciones de Demet que señalaron la gravedad de la situación, y las acciones legales que parecen haber marcado el punto álgido de esta disputa. Esperamos que esta información les haya sido útil, les haya brindado una visión más completa del caso y les haya ayudado a entender un poco mejor lo que ha sucedido y las implicaciones de este complejo conflicto. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su apoyo constante y su interés en estos temas significan el mundo para mí y para el canal. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este conflicto. ¿Qué opinan de las acciones legales que ha tomado Demet Özdemir? ¿Creen que Güldem Yaman actuó de forma incorrecta? ¿Tienen alguna teoría propia sobre lo que realmente pudo haber sucedido? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante y esclarecedor, por favor, no olviden darle a me gusta, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que pueda estar interesada en este tema, para que más personas puedan informarse y tener una perspectiva más clara. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir estando al día con las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo, suscríbanse a nuestro canal. Activen la campanita de notificaciones para que les lleguen todas las alertas de nuestros próximos vídeos y no se pierdan nada. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.